Bueno, y la situación dentro del propio Poder Judicial y del Poder Judicial con la Procuraduría General de la República está en un momento de mucha tensión y de confrontación. Lo había estado antes con otros casos y esta vez lo está por el caso de Odebrecht y la forma en que tanto desde el Poder Judicial como desde la Procuraduría General de la República se ha estado manejando el caso en distintos aspectos. Recordemos que la semana pasada la Procuradora Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pellestier, pues hizo un señalamiento a partir de un comunicado público donde la Procuraduría General de la República, a través de esta procuradora, indicaba que estaba preocupada, pendiente por los aprestos de abogados defensores de varios de los encartados de Odebrecht que tenían la pretensión y el propósito con la recusación al juez Ortega Polanco de que desde la Suprema Corte de Justicia se pusiera a un juez que fuera complaciente con los acusados, que de alguna manera le diera posibilidad de salir impune de este caso de corrupción. Fue la queja que a través de un comunicado hizo la abogada, la procuradora especializada Guerrero Pellestier. Entonces, la reacción dentro de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo de una de sus miembros, y estamos hablando del caso de la jueza Miriam Germán Brito, no se hizo esperar. Recordemos que la miembro de la Suprema Corte de Justicia, Germán Brito, es presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es la sala penal, y ayer se hizo pública una comunicación que había enviado a Mariano Germán indicando que ante los cuestionamientos frente a la Suprema Corte de Justicia, el presidente de esta institución no podía permanecer pasivo y tenía que haber de parte de una reacción que sea de respuesta a esos cuestionamientos que han tenido jueces de la Suprema Corte de Justicia. Cuestionó el hecho de que la procuradora del PETCA se haya referido de la forma que lo hizo a los jueces que integran esta alta corte, indicando que, según lo señalado por la procuradora especializada, parecería ser que solo Ortega Polanco es un juez que gozaría de la autonomía y de la capacidad para conocer este caso de corrupción de Odebrecht, y que los demás jueces, según indicaba Miriam Germán en su comunicación, no cuentan con la credibilidad ni la suficiente entereza como para conocer de estos casos de corrupción con absoluta independencia y libertad. Dice la magistrada Germán que esto es una ofensa tanto para el magistrado Ortega e insulta a los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esto lo señaló en su comunicación. A partir de ahí entonces indica que es importante la intervención y apela al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que intervenga en este caso. Según informaciones que hemos recibido, parece que hubo dos comunicaciones de la jueza Miriam Germán Brito, una dirigida a la Suprema Corte de Justicia y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, y otra comunicación cuyo contenido no se ha hecho público, dirigida a la Procuraduría General de la República, y parece ser que es una comunicación muy fuerte en términos
muy fuertes, y entonces esta situación pues genera una situación de confrontación entre estas dos instancias del sistema de justicia de la República Dominicana, y por eso la respuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia tampoco se hizo esperar. Mira, la verdad es que no entiendo el nivel de crispación que se ha generado a partir de los argumentos de la Procuraduría General de la República. Los fiscales y los jueces no tienen que ser amiguitos, no lo son. Porque con quien tiene que tener una discusión constante el Ministerio Público es con la parte que está acusando en este caso, en el caso de que sea el Ministerio Público que esté, digamos que presentando una acusación, como en el caso de Odebrecht, en contra de un conjunto de imputados. Sus opuestos o sus opositores están en el banquillo del otro lado. Pero el juez no tiene que ser amigo del Ministerio Público, no lo es, se supone que es un tercero imparcial que es el que va a tomar una decisión. Cuando uno se lee el documento inicial de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, la verdad es que puede o no inferir lo que dice la jueza Miriam Germán, porque el Ministerio Público, jugando su papel, lo que está haciendo es reclamando que hay un interés en la parte acusada de buscar nombramientos de jueces que ellos entiendan que puedan facilitarle la salida de este caso. Eso no significa que no se puedan nombrar jueces probos, pero el Ministerio Público en su rol acusador y en medio de un proceso bastante mediático, lo que hace es emitir una de las tantísimas notas de prensa que hace el Ministerio Público diciendo lo que están buscando es que quiten al juez Ortega porque saben que lo que quieren es un juez que le haga el favor, pero eso no significa que el juez que designaría la Suprema Corte de Justicia en su sustitución no podría ser un juez probo. Entonces, ¿por qué? Es como si no están conmigo, están contra mí. ¿De dónde sale esa conclusión final? Lo que tenemos hoy en día es la primera plana de los periódicos llenas de un dime y direta entre el Poder Judicial, incluso ahora llama la atención la forma en la que responde el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como si entendiera que los demás miembros de las Cortes no tienen derecho incluso a manifestar inquietud, que es lo que ha hecho Miriam Germán, y dice aquí el que habla soy yo. Y eso habla mucho de ese interés en que todo funcione de una manera vertical, sin que un juez pueda manifestar su inquietud sobre algo que le molesta, porque lo que la jueza Miriam Germán ha dicho es que hay que defender al Poder Judicial de todas las acusaciones que de manera constante se le hacen. Y eso es cierto, pero esas acusaciones y esa incertidumbre que genera un caso como este, llevado a los tribunales, no está basada en una simple intención, incluso de la población, de querer dañar la imagen de la justicia dominicana. Es que la justicia dominicana se ha dañado su propia imagen desde hace muchísimo tiempo. Uno puede entender que la jueza Miriam Germán llame la atención del presidente de la Suprema Corte de Justicia para que dé una voz de respaldo a todos esos jueces que todos los días se levantan intentando hacer lo mejor que pueden su trabajo. Ese puede ser un rol del presidente del Consejo del Poder Judicial. Pero también hay que destacar que las inquietudes que genera un caso como este llevado a la justicia en República Dominicana están basadas en hechos, en una serie de sucesos que han traído como consecuencia la impunidad que se ha vivido en nuestro país. Al final y en resumen queda una reacción del presidente de la Suprema Corte de Justicia que de forma firme alega que estas declaraciones, tanto la de la Procuradora Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa como las de la jueza Miriam Germán, son atrevidas, de esa forma las denomina. Uno que cree en la libertad de expresión entendería que hay que dejar que la gente diga lo que cree y lo que piensa, siempre y cuando no ofenda a los demás. Vamos a ver qué dijo el presidente de la Suprema Corte. Vamos a decir dos acciones, que las dos son atrevidas para el Poder Judicial. Agregó Mariano Germán que no es ético que la magistrada emitiera en público esas posiciones. Bueno, ¿cuál será el resultado de esto? La verdad es que generó inquietud en un sector importante de la población
la selección del juez Ortega, no por entender que no tenía la capacidad, sino porque, ni que no tenía los méritos, sino porque digamos que hay un sector de la justicia que entiende que no era apropiado, habiendo él conocido la fase de instrucción del proceso, que conociera el juicio preliminar. El Ministerio Público llamaba la atención en su primera y en su segunda comunicación con relación a este alegato para hacer la recusación por parte de los imputados, indicando que si se daba como bueno y válido este argumento, probablemente la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia podría ser recusada también para conocer más adelante el proceso, entendiendo que conoció la apelación del proceso y era una inquietud que se había generado en el momento en que se designó esta sala para conocer la apelación de la medida de coerción. Evidentemente, la Suprema Corte de Justicia ha decidido que el juez Ortega continúa. Ya habíamos escuchado de varios abogados especialistas en el área penal decir que esto era posible, que ocurre de manera regular en los tribunales, que un juez que conoce de las medidas de coerción posteriormente conoce la fase preliminar del proceso, que no es que la ley lo prohíbe, es que no ha sido traición, en algunos casos sucede y en otros no, y ya algunos de los imputados, entre ellos Andrés Bautista, por ejemplo, han dicho que aceptan la decisión de la Suprema Corte de Justicia y la acogen. Ahora, otros imputados habían interpuesto un recurso de oposición que debía ser respondido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esta respuesta no se ha dado y no sabemos si podría ser diferente a la del Pleno, que ya incluso avanzando su decisión ha provocado que el juez Ortega convoque a la audiencia que había anunciado para el próximo viernes. El próximo día 6, el viernes 6. Lo que habría que ver, como tú señalabas, es qué va a pasar después de estos niveles de confrontación, de dime y diretes, tanto desde la Procuraduría ante la Suprema Corte de Justicia como al interior mismo de la Suprema Corte de Justicia. Lo primero que hay que señalar es que a quien menos conviene que se dé esa situación a lo interno de la justicia de la República Dominicana es a la posibilidad de un juicio que se pueda realizar, que se pueda llevar a fondo y que pueda establecer las responsabilidades del lugar en el caso de Odebrecht. Los que de una u otra manera están vinculados a estos hechos fraudulentos, corruptos contra el Estado Dominicano, son los que se benefician de una situación de confrontación y de tensión al interior del sistema judicial y al interior mismo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia. Es más, algunos juristas ya están indicando que esa posición que públicamente ha estado asumiendo a partir de esta comunicación y de la posible comunicación que envió Miriam Germán Brito a la Procuraduría General de la República, la pone en una posición en la que muy probablemente no va a poder intervenir en el conocimiento de este caso de Odebrecht, porque podría ser recusada por algunas de las partes que están participando en el proceso. Esa podría ser una de las consecuencias que tengamos con relación a este caso, además de que puede ser elemento de distracción, porque la justicia, tanto el Ministerio Público como el propio Poder Judicial, en estos momentos deberían estar concentrados en determinar las responsabilidades de funcionarios, exfuncionarios, sector privado, en este caso de Odebrecht. La Procuraduría General de la República emitió ayer otra nota de prensa, otro comunicado público a través de su directora de comunicación, Julieta Tejada, donde primero reiteró la preocupación
por las posibles maniobras que continúen llevando a cabo algunos de los imputados, en este caso de Odebrecht, pero al mismo tiempo aclaró la Procuraduría General de la República que en ningún momento se ha referido a las actuaciones de los jueces que conforman el alto tribunal judicial. Explicó el Ministerio Público que la magistrada Laura Guerrero Pelletier se ha referido exclusivamente a las actuaciones de algunos imputados del caso de Odebrecht y no a los jueces que están interviniendo. Esperemos que esto no vaya más allá en materia de confrontación entre estas instancias y que el país pueda conocer a partir del próximo viernes esta fase preliminar de este proceso de Odebrecht, del caso de Odebrecht, y que se conozcan si esta acusación del Ministerio Público tendría los méritos suficientes como para llegar a un juicio, que es lo que está esperando la ciudadanía. Todavía quedan algunos recursos a lo que tú ya hacías referencia, la solicitud de inhabilitación que presentaron algunos de los abogados de los imputados frente al juez Ortega Polanco, e incluso están indicando, sobre todo el abogado de Andrés Bautista, Carlos Salcedo, hizo referencia a este tema de que el juez Ortega Polanco no puede iniciar este proceso preliminar si antes pronunciarse frente a ese recurso de inhabilitación, de si él aceptaría o no, o rechazaría el recurso que ha sido levantado. Habría que ver, pero mientras tanto, como tú confirmabas, Amelia, está convocada para el próximo viernes 6 de julio la primera sesión preliminar de este caso de Odebrecht. Así es, así que nada, estaremos atentos a este proceso. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos damos seguimiento a la Policía Nacional y a casos en los que ha estado involucrada esta institución.